Hebreos 10, vamos a leer versículos 26 a 31. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieren afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora en Hebreos 12, capítulo 12, versículos 28 a 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar que Dios nos enseñe a través de ella en esta tarde. Padre, damos muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos para acercarnos a ti en este momento en oración, pidiendo tu ayuda, pidiendo ojos abiertos, oídos abiertos para recibir tu palabra, corazones suaves y dispuestos y sensibles para entender lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene con la palabra y que nosotros podamos salir de aquí más santos, más exhortados, edificados, y si hay algún incrédulo aquí, Señor, que obre en su corazón para salvación. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como cristianos nos gusta mucho pensar en temas como la redención. Nos gusta pensar en el cielo. Nos gusta pensar en el gozo del cristiano. Esos son temas en los cuales nos gusta pensar y deberíamos, por supuesto, deberíamos. Pero mientras pensamos en estos temas que nos gustan mucho, tendemos de ignorar a veces otros temas bíblicos. Cosas que no nos hacen sentir tan bonitos. Cosas que no nos animan de manera tan obvia. Y uno de estos temas, de los cuales pensamos muy poco, es el tema del temor de Dios. Pero el temor de Dios es un tema muy importante. Es un tema mencionado más que 150 veces en nuestras Biblias. Y Dios no repite las cosas solamente para repetirlas, sino para mostrarnos lo que es importante para Él y así lo que debería ser importante también para nosotros. El temor de Dios es lo que nos hace sabios como cristianos. Estudiamos hace 15 días en Job 28 que el temor de Dios es la sabiduría. O como leemos en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En Proverbios 2 somos mandados a buscar la sabiduría como tesoro y así entender el temor de Dios. Y dice Isaías 33:6 que el temor de Dios es un tesoro para el Hijo de Dios. Es un tesoro. Pero bueno, no quiero adelantarme demasiado porque en el siguiente mensaje en esta serie vamos a estudiar la importancia de ese tema. Vamos a estudiar los mandamientos para temer a Dios y los ejemplos bíblicos que nos mandan o nos muestran la importancia de este tema. Ahora, en este mensaje, para iniciar esta serie, necesitamos primero definir el temor de Dios. Necesitamos entender lo que es y lo que no es, especialmente considerando la diferencia entre el temor de Dios para un incrédulo y el temor de Dios para un cristiano. Y quiero decir al comienzo de esta serie que yo he usado mucho 2 diferentes libros que recomiendo mucho. Uno se llama El temor de Dios por Juan Bunyan y otro se llama El temor olvidado por Albert Martin. Recomiendo muchísimo esos 2 libros, especialmente para alguien que aún después de esas prédicas quiere estudiar más y en más profundidad ese tema tan importante del temor de Dios. Entonces, en este mensaje introductorio al tema del temor de Dios, en este mensaje en el cual vamos a definir el temor de Dios, vamos a enfocarnos en 2 cosas. Vamos a ver lo que es el temor de Dios para los incrédulos
Y vamos a ver lo que es el temor de Dios para los cristianos. El temor de Dios es el miedo del Dios Santo para el incrédulo y es la santa reverencia para el cristiano. Entonces, en primer lugar, el temor de Dios es el miedo del Dios Santo. Empecemos viendo que la palabra temor a veces se refiere a miedo o espanto. Por ejemplo, vayamos a Deuteronomio 2. Poner conmigo en sus Biblias o vamos a escuchar Deuteronomio 2, versículos 24 y 25. Deuteronomio 2, 24 a 25. Dice, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. Y aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Aquí la palabra temor se relaciona con el espanto. Esta misma palabra, aquí traducida temor, se traduce como miedo en otros pasajes. Es muy interesante que esta misma palabra en hebreo, que se refiere a temor, miedo, espanto, es también una palabra que la Biblia usa para hablar del temor de Dios. Podemos ver, y no solamente el temor, pero el miedo de Dios. Por ejemplo, en 2 Crónicas 20, 29 a 30, dicen, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Ese pasaje dice que los enemigos de Dios tenían miedo de Dios. Habla aquí del pavor de Dios. Entonces, sin duda hay situaciones cuando personas tienen miedo de Dios. También leemos en Isaías 2, hablando de la idolatría, de la rebeldía del pueblo de Israel, cuando se habían apartado de Dios, dice el versículo 10 de Isaías 2, métete en la peña, escóndete del polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La majestad de Dios, la presencia de Jehová es temible para la persona que se revela en contra de él. Causa miedo, causa un pavor de su majestad. La persona debería querer meterse en un lugar seguro y esconderse en el polvo porque tiene miedo de Dios. Y eso tiene mucho sentido. El miedo de Dios es la reacción correcta y válida para los incrédulos. Para personas que no son hijos de Dios. Es una reacción correcta de una persona todavía en su pecado antes de su salvación. Debería tener miedo de Dios. Eso podemos ver muy claramente en Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Aquí la historia tan conocida con Adán y Eva. Sabemos la historia, ¿verdad? Satanás había tentado a Eva, quien comió del fruto, dio también su marido, los dos cayeron en pecado. Pero fíjense en cómo ellos reaccionaron después de haber pecado en contra de Dios. Dice Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque por primera vez en su existencia, literalmente, tenían miedo de Dios. No querían que Él estuviera presente entre ellos en el huerto, porque habían pecado, porque habían roto el pacto y la comunión perfecta con su Dios. Y entonces era correcto para ellos sentir ese miedo, porque en ese momento, en el versículo 8, no habían sido redimidos todavía. Eso Dios iba a hacer después, en la maldición, y prometió a Cristo, y mate el cordero para cubrir con sus pieles. Ustedes recuerdan eso. Pero en el versículo 8, el momento después del pecado, sentían miedo de Dios, y esto fue el correcto. En el momento después de su pecado, y antes de la salvación que Dios les iba a dar, estaban en su pecado, estaban sin Cristo, y era correcto para ellos sentir este miedo. Se escondieron, porque no quería estar en la presencia de Dios.
Entonces, para ser muy claro desde el principio, solamente el incrédulo debe tener miedo de Dios. Pero el incrédulo sí debe tener miedo de Dios. El problema con el ser humano hoy en día, el ser humano incrédulo, es que no teme a Dios. No le tiene miedo. Y por eso sigue en su vida contento, sin darse cuenta que está bajo ira y juicio y que va a morir para siempre. El incrédulo debe sentir ese tipo de temor de Dios, debe sentir este miedo de Él, porque es santo y Él no tolera el pecado. Porque solamente es una persona sintiera eso que puede ser salvo. Cuando una persona empieza a reconocer quién es Dios y su pecado en contra de Él, y tiene miedo de lo que ha hecho y miedo del juicio de Dios, esa es una buena prueba que está en verdad buscando a Dios y Dios está obrando en Él. También vemos en la Biblia el temor de Dios, el temor de su juicio, como un miedo que muestra la seriedad del pecado y el castigo de Dios. Es decir, a veces la Biblia se refiere al temor de Dios como miedo cuando la gente ve cómo Dios juzga al pecado. Vamos otra vez al libro de Deuteronomio y el capítulo 21. Deuteronomio y el capítulo 21. Vamos a leer versículos 18 al 21. Aquí podemos ver el tema del miedo. Cuando la gente vio el castigo y eso les causó un miedo. Deuteronomio 21, versículos 18 a 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Pues claro que sí. Claro que temerá. Claro que tuviera miedo. Un miedo de vivir en pecado y tener que sufrir el castigo de parte de Dios. Y si tú piensas que eso es solamente el Antiguo Testamento, podemos ver ejemplos en el Nuevo también. Si vamos a Lucas 2:9, cuando leemos de la gloria de Dios que resplandeció alrededor de los pastores, dice que tuvieron gran temor, un miedo por lo que habían visto. Y esta es la misma palabra que el Nuevo Testamento usa para hablar del temor de Dios. Es la misma palabra que se usa en Romanos 3:18, hablando incrédulos cuando dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la misma palabra de Hechos 5:11, cuando muchos vieron el castigo de Dios sobre Ananías y Zafira, y dice que vino un gran temor sobre todos los que oyeron, sobre toda la iglesia. Pero tal vez el pasaje del Nuevo Testamento más claro es Lucas 12. Vamos juntos, por favor, a Lucas 12. Yo sé que estamos viendo muchos pasajes en este mensaje, pero es importante ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Lucas 12 que el Nuevo Testamento también habla muy claramente del miedo que personas deberían tener de Dios. Lucas 12 y versículos 4 y 5. Aquí tenemos las palabras de Cristo, y Él dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Está muy claro. Dice que el ser humano no tiene que temer a la persona que solamente puede matar el cuerpo, porque, pues, ¿qué más puede hacer? Pero sí debe temer a aquel que le puede echar en el infierno. Ese es Dios. Debería temer a Dios. Obviamente se refiere aquí a los incrédulos, a personas que rechazan la salvación en Cristo. Ellos deben temer, deben tener miedo. Miedo de un Dios que les puede echar en el infierno. Otra vez digo, el problema es que los incrédulos tienen miedo de todo menos lo que deben tener miedo, que es
Dios mismo y su castigo y su juicio y su ira. Pero es correcto, es necesario para la persona sin Cristo temer a Dios, tener miedo de aquel que le puede echar al infierno para siempre. Y a Él deben temer. Para ver un pasaje más, regresamos a Hebreos 10, este pasaje que hemos leído ahora varias veces en este culto, Hebreos 10, 26 a 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El versículo 31 dice, horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. Este pasaje dice que la persona que sabe de Dios ha escuchado las cosas espirituales, pero después rechaza a Cristo completamente, tal persona está bajo un castigo inimaginable y debe estar lleno de temor, de miedo del juicio venidero. Porque, como dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una cosa horrible porque Dios es santo y justo y en contra de todo pecado. El pecador necesita entender su rebeldía en contra de Dios y el peligro de su alma y temer antes de buscar la solución en Cristo. Porque si Dios sí tiene ira, que no olvidemos eso. Leemos en el Salmo 7 que Dios está airado contra el impío todo el día, todos los días. Isaías 42, 25 habla del ardor de su ira. Leemos de la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad en Romanos 2. Y fíjense, leemos de la ira del Cordero en Apocalipsis 6. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque ese es Cristo. Hay personas que dicen, no, Dios está muy airado, pero Cristo ama a todos. Aquí habla de la ira del Cordero. Un pastor dijo, y digo otra vez, todas las citas están en las hojas si quieren leer conmigo. Solo es la ignorancia acerca del carácter de Dios o la locura espiritual lo que puede ser que un hombre deje tener este tipo de temor a Dios que se encuentra en el camino que conduce al juicio de Dios. Es decir, no tiene sentido para nada no temer a Dios. Si una persona reconoce quién es Dios y que está en camino al infierno, eso debería llenarle con miedo. Dice el Salmo 90, versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Entonces, incrédulo, si hay una persona aquí sin Cristo, por favor, huye de la ira venidera. Teme a aquel que te puede echar en el infierno. Ten miedo. Y después búscale por la salvación. Entonces, creo que es muy claro, aún nada más este resumen muy rápido, que el incrédulo debe temer a Dios. La persona sin Cristo debería tener miedo de Dios, porque Dios puede y tiene todo derecho a echar al infierno para siempre. Precisamente el problema de la persona sin Cristo es que no tiene nada de miedo de Dios, no le teme y por eso no le pide por la salvación. Pero la pregunta es, o la pregunta debería ser, ¿esta reacción de miedo, este tipo de temor de Dios, es apropiado para el cristiano también? Pues sabemos que nosotros como cristianos deberíamos tener el temor de Dios, ¿verdad? La Biblia, como dije, habla mucho de tener el temor de Dios. Es lo que vamos a estudiar en esta serie. Pero para nosotros, para los hijos de Dios, ¿el temor de Dios incluye el miedo de Él? La respuesta es no, pero con una aclaración. Sabemos que la respuesta es no, porque leemos, por ejemplo, en Romanos 8.1, que no hay ninguna condenación para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. No estamos bajo la ira de Dios, porque Cristo la sufrió en nuestro lugar. Cristo tomó la copa de la ira de su Padre en nuestro lugar. Nosotros no tenemos que pagar el precio por nuestros pecados en el infierno para siempre. Cristo lo hizo por nosotros, por eso no tenemos nada que temer en cuanto al estado de nuestras almas y la vida venidera. Somos hijos de Dios, hijos adoptados a su familia, somos suyos para siempre. Dice 1 Juan 4:18, el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, para el cristiano no hay miedo.
Nada de miedo, porque no hay juicio y no hay ira, porque Cristo sufrió todo eso en nuestro lugar. No tenemos que tener miedo de Dios, para nada. La aclaración que quiero hacer es, aún así, aún con toda la confianza que no estamos bajo la ley de Dios, aunque no tenemos que tener miedo de Dios, de todos modos, el temor de Dios para el cristiano sí debería restringirle de pecar. Y la razón por la cual debería restringirnos de pecar es porque entendemos lo que pasó con Cristo en la cruz. Entendemos la ira que merecemos que Cristo sufrió. Entendemos cuán fuerte es el pecado. Reconocemos que servimos a un Dios santo y no tenemos ningún derecho a tomar el pecado a la ligera solamente porque hemos sido justificados y no estamos bajo la ley de Dios. Es decir, para el cristiano no hay miedo del castigo. No hay miedo de separación de Dios o que la relación cambie. Pero queremos evitar el pecado porque Cristo sí tenía que sufrir la ley de su Padre debido a nuestro pecado. También queremos evitar pecar en contra de un Dios santo. Por eso vemos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando el castigo fue público para causar que los demás evitaran el pecado, como ya vimos. Por eso leemos en 1 Pedro 1:17 que necesitamos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Albert Martin ha dicho que a los cristianos nunca se permitan llegar a ser irresponsablemente frívolos y tan ligeramente confiados en sí mismos como para olvidar que están tratando con un Dios que juzga sin excepción de personas. Entonces, para el cristiano, hay un temor santo que tenemos en cuanto a Dios que nos restringe de pecar. Pero a diferencia que el miedo que un incrédulo tiene de Dios, el temor de un cristiano no es para nada un terror paralizante. Dice el pastor Martin otra vez, este terror paralizante se manifiesta a menudo en aquellos creyentes que están tan temerosos de la presunción y el autoengaño que nunca llegan a una confianza segura de su aceptación en Cristo. Ese tipo de terror paralizante ni glorifica a Dios, ni hace justicia a las promesas del Evangelio. Es decir, una persona que es un cristiano no debería pensar que el miedo que a veces siente es correcto. Necesitas tener una confianza completa en tu salvación. El temor de Dios te aleja de pecar, pero el miedo no es algo que deberías sentir. No eres más espiritual porque sientes miedo por tu pecado, porque Cristo ya sufrió todo eso por ti. Es una santa reverencia y un conocimiento de Dios que nos restringe de pecar en contra de Él. Entonces, no podemos como cristianos estar indiferentes a nuestro pecado, pero tampoco deberíamos vivir en culpa constante. No deberíamos vivir con un miedo paralizante de Dios porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre amoroso, nos ama muchísimo y no tenemos que tener miedo de Él. Entonces, con esta aclaración, vemos en segundo lugar que el temor de Dios para el cristiano es la reverencia santa. El temor de Dios para el cristiano es la reverencia santa. Algunos hombres de Dios que nos han dado muy buenas definiciones del temor de Dios para el cristiano. Por ejemplo, R.C. Sproul dijo que es el sentido de admiración por el cual el corazón es inclinado a adorar y honrar al Creador. John Murray dijo que es el sentimiento dominante de la majestad y santidad de Dios y la profunda reverencia que esta aprensión produce constituyen la esencia del temor de Dios. Y Albert Martin dijo, el temor de Dios es un temor que consiste en la reverencia, honor y todas esas cosas en una profunda medida de su ejercicio. Es la reacción de nuestras mentes y almas a la visión de Dios en su santidad y majestad. Entonces, fíjense, por favor, en lo que esas definiciones tienen en común. El temor de Dios para el cristiano es conocer a Dios, conocer sus atributos y después adorarle y honrarle por quien es. Es una profunda reverencia. Es un sentido de admiración, un entendimiento de la majestad y la santidad de Dios. Entonces, en cierto sentido, el temor de Dios a su raíz es simplemente conocer a Dios. El temor de Dios es conocer a Dios. Cuando conoces a Dios como es,
Cuando conoce a Dios conforme a las descripciones en su propia palabra, le vas a temer. Vas a tener una actitud apropiada ante Él, adorándole y honrándole en respeto y reverencia. Le tememos por quién es. La reverencia santa del temor de Dios es porque le conocemos y conocemos sus atributos. Él es creador, todopoderoso, soberano, santo, eterno, perfecto. Una persona no puede tomar un Dios así a la ligera. Imposible. Una persona que conoce a Dios conforme a sus perfecciones va a responder correctamente ante Él. Postrado y humilde, haciendo todo para obedecerle y agradarle. Fíjense lo que dijo el pastor puritano John Brown. Él dijo, tenemos que temerlo. Es decir, hemos de abrigar un sentido reverencial de su grandeza y excelencia infinitas, que se corresponde a la revelación que Él ha hecho de esas cosas en su palabra y en sus obras, produciendo en nosotros una convicción de su favor, de que su favor es la mayor de todas las bendiciones y su desaprobación el mayor de los males. Este es el temor que el hombre cristiano ha de estimar y manifestar hacia Dios. Es decir, si podemos conocer a Dios, entender su grandeza, su excelencia, sus atributos, vamos a responder con esta reverencia santa. ¿Cómo no podemos respetar y honrar y glorificar a un Dios así? El problema, hermanos, aún para los cristianos, es que realmente no conocemos a Dios como deberíamos. Tenemos un entendimiento, un conocimiento muy superficial de quién es nuestro Dios. Pensamos que si abro mi Biblia cada día y voy a la iglesia los domingos, Dios está feliz conmigo. Y no nos profundizamos para entender lo que significa que Dios es santo, que Dios es soberano, que Dios es literalmente todopoderoso. Esas palabras entendemos, ¿verdad? Están en nuestras mentes. Pero necesitamos conocer a Dios de tal manera que nos causa a honrarle, respetarle, reverenciarle como Él merece. Ahora vamos a la Biblia, entonces, para ver el temor de Dios para el cristiano. Primero, en el libro de Levítico, leemos de ese tipo de temor en cuanto a los padres y madres. Dios dijo, cada uno temerá a su madre y a su padre. Obviamente aquí en Levítico no se refiere a tener miedo a los padres. Es un respeto, es una reverencia, es un honor, como leemos en el 5º mandamiento. Debemos honrar a nuestros padres. En el caso de los padres, por supuesto, es un temor no por nada en ellos, sino porque son los representantes de Dios. Pero cuando hablamos del temor de Dios es porque Él lo merece. Entonces es un ejemplo del temor que no es un miedo, sino un respeto, una reverencia. Leemos específicamente del temor de Dios, como la santa reverencia, en Génesis 28. Si vamos a Génesis 28, aquí vemos la historia en la vida de Jacob. Si recuerdan, la historia aquí es que Jacob tuvo el sueño de la escalera hacia el cielo, ¿verdad? Los ángeles bajando y subiendo. Y Dios le dijo cuando se despertó, o antes de que se despertó, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y Dios prometió bendecirle. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue la reacción de Jacob? Jacob no se despertó y dijo, qué bonito sueño, Dios me va a dar todo eso. Dice, cuando Jacob se despertó, tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es ese lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y aquí el pastor Martin pregunta, ¿es este temor que Jacob exhibe un temor de terror y angustia que hace que quiera huir? No, porque el párrafo siguiente indica que este era un temor que estaba unido a las características más tiernas de la confianza en la fidelidad de Dios y la confianza en el amor y misericordia de Dios. Es decir, aquí leemos la palabra miedo y podemos confundirnos, pero no se refiere a un miedo paralizante, un terror, sino que Jacob temió a Dios porque reconoció que había estado en el lugar en donde Dios estaba. Y conociendo a Dios, sintió esta reverencia, este temor correcto que un hijo de Dios debe tener para con Dios.
Lo mismo en Éxodo 3 con Moisés y la zarza ardiente, ¿verdad? También dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Pero sabemos que no era aquí un miedo de terror paralizante, porque después Moisés siguió las instrucciones de Dios, Moisés obedeció a Dios y Dios estaba con él en todo el tiempo de su ministerio con el pueblo de Israel. Y si queremos ver esto en el Nuevo Testamento, vamos otra vez al libro de Lucas y el capítulo 5. Lucas y el capítulo 5, y vamos a leer versículos 4 a 11. Lucas 5, versículos 4 a 11. Aquí tenemos un ejemplo del temor de Dios en la vida de Pedro, cuando Pedro reconoció quién era ante la presencia de Cristo. Lucas 5, 4 a 11. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Cristo dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Fíjense lo que pasó aquí. Pedro vio este milagro y no respondió como tal vez esperaríamos. Tenemos que entender la situación aquí. Pedro está en su trabajo y en vez de tener que, normalmente no hubiera pescado tanto, eso es muchísimo. Su propia red y su propia barca no podía aguantar. Tenía que pedir ayuda de la otra barca y aún así no podía. Eso era mucho más de lo que normalmente podían pescar. Podemos pensar que ellos ganaron mucho más ese día que normal. Entonces, imagínense que un día estás en tu trabajo y Dios te ayuda de tal manera, a un milagro de cualquier tipo y ganas el triple de tu sueldo normal en el día. Bueno, pensándolo así. ¿Qué es tu reacción natural? Gracias Dios, hazlo otra vez mañana, y mañana, y mañana. Por favor, sigue haciendo eso, ¿verdad? No es como reaccionó Pedro. Pedro me dijo, gracias Cristo, ¿quieres ser mi compañero en mi barca? Porque eres muy buen pescador. Aquí podemos ganar mucho. No, ¿qué dijo? Por favor, Cristo, apártate de mí porque soy pecador. ¿Qué había pasado? Pedro se dio cuenta, por lo menos en parte, quién era Jesús. Ese no es un mero hombre. Ese no es un buen pescador. Ese es Dios mismo. Y cuando estaba confrontado con la santidad de Dios, reconoció su pecado y dijo, mi primera reacción es apartarme, yo no puedo estar en tu presencia. Pero Cristo le dijo, no temas, no temas. Pero le siguió. Es un tipo de temor de Dios que es apropiado para el cristiano. Tenemos que reconocer quién es Dios. Si es nuestro Padre amoroso, por supuesto, pero también es Dios. No deja de ser Dios. Y necesitamos reconocer su santidad y reaccionar correctamente ante Él. Lo mismo vemos en Isaías 6. No vemos ahí porque es un pasaje muy conocido. Pero Isaías vio la gloria de Dios. Los ángeles diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Y cómo respondió Isaías? Se postró ante su rostro. No podía ver la gloria de Dios. Dijo, yo soy pecador. Pero después de que sus pecados fueron perdonados, él podía otra vez estar de pie ante Dios y decir, heme aquí, envíame a mí. Y entonces correcto tener ese tipo de temor de Dios y santa reverencia de Dios, pero no es un terror paralizante. Pero después siguió a Cristo. Isaías después se levantó y entregó su vida a Dios para lo que él quisiera hacer con él. Y finalmente vamos a Hebreos y el capítulo 12, lo que leímos al principio del mensaje, para ver lo que realmente es el versículo más claro en cuanto a lo que es el temor de Dios para el cristiano. Hebreos 12, versículos 28 a 29.
Hebreos 12, 28 a 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Esas palabras son dirigidas a cristianos. Somos mandados a servir a Dios con temor y reverencia. Ya hemos visto, esa es la reacción apropiada. No podemos servir a Dios si no le conocemos y no podemos conocerle sin temerle. ¿Por qué? Dice, es fuego consumidor. Fíjense, aún para el cristiano, Dios es fuego consumidor. La cosa es que Cristo ha sufrido la ira de ese fuego en nuestro lugar. Pero Dios no cambia. Dios todavía odia el pecado. Y por eso dije que el verdadero temor de Dios para el cristiano, aunque no es miedo, sí debería estorbar nuestro pecado. Y cuando ya tenemos esta actitud para con nuestro pecado, cuando ya odiamos el pecado, así como el Dios Santo lo odia, podemos servirle agradándole con temor y reverencia. Entonces, ¿qué es el temor de Dios para el cristiano? Es la santa reverencia debido a quién es. Terminamos este mensaje con Apocalipsis 19, versículos 4 y 5. Apocalipsis 19, versículos 4 y 5. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén. Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Vemos claramente aquí que el temor de Dios es algo que identifica a los hijos de Dios. El temor de Dios es una descripción de un cristiano, es un mandamiento para el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, que nos esforcemos mucho conocer más a Dios. Pasar el tiempo necesario en su palabra para conocerle, así temerle. La razón por la cual pecamos es porque no tememos a Dios como deberíamos. La razón por la cual no tememos a Dios como deberíamos es porque no le conocemos como deberíamos. Y el único lugar para conocerle es la palabra de Dios. Entonces, que disfrutemos más la palabra para conocer a Dios, para odiar nuestro pecado, para que andemos con Dios en su palabra, llenos de su espíritu y también llenos de su temor. Vamos a ver. Nuestro Dios soberano y creador, entramos a tu presencia que es temible. Damos gracias que no tenemos miedo, nosotros tus hijos, porque Cristo sufrió todo tu ira que merecemos. Y ahora, en verdad, podemos acercarnos a ti y reconocer que como buen Padre nos vas a dar lo que necesitamos. Pero te pedimos, Señor, que nunca, nunca tomemos este tema a la ligera. Te pedimos, Señor, que no tengamos miedo de ti, pero que tampoco te tomemos a la ligera. O que tomemos el pecado a la ligera, porque eres santo. Eres fuego consumidor. Tú odias el pecado. Te pedimos, Señor, que podamos mostrarte la santa reverencia que tú mereces. Te pedimos, Señor, que te conozcamos más. Señor, danos más tiempo contigo, más entendimiento cuando estamos en tu palabra, para que podamos en verdad conocerte más y temerte más, y así odiar más nuestro pecado y vivir más santidad. Es lo que queremos, Señor. Queremos ser más como Cristo, transformar su imagen, más santos como Él. Danos tu temor a través del conocimiento de ti. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.